A lo largo de esta historia he hablado bien y mal de mi tío. Según yo, si pudiéramos contar lo bueno y lo malo que he dicho de él, el marcador iría 8-3 en favor de sus aspectos positivos. Prometí ser sincero, por eso me he atrevido a decir cosas incómodas de alguien que me trato con tanto cariño. Ahora debo confesar algo aún más difícil. Soltaré de un tirón lo que necesito comunicar. El tío parecía idiotizado por sus guisos. Al principio me llamó la atención que combinara historias con recetas de cocina. Luego me encantó que sus mezclas fueran tan deliciosas. Luego fue bueno verlo ocupado y compartir su buen humor. Sin embargo, cuando se convirtió en un especialista en la cocina, se encontró tanto en los ingredientes que no pudo hablar de otra cosa. Era capaz de discutir media hora sobre la pimienta o la mayonesa. Si al principio usaba su biblioteca para hacer platillos que recordaran historias, ahora hablaba de las verduras como si fueran libros. Se refería al apio como si se tratara de un personaje apasionante y a los tomates como si fueran protagonistas de una novela de aventuras. El tío se dejaba afectar demasiado por sus aficiones. El libro de tapas azules le cambió el carácter y ahora la cocina lo tenía prisionero. Carmen, que había estado feliz ayudándolo, se aburría con el tío, capaz de dar conferencias sobre la espinaca. Hay, hay que reconocer que los platillos eran cada vez más originales y sabrosos. Tío Tito se había convertido en un experto. Lo que no resultaba divertido es que hablara como experto. Nada es tan aburrido como saber mucho de muy poco. Llegó un momento en que se volvió casi imposible conversar con tío Tito para decirle algo. Había que saber mucho del ajo. Fueron días difíciles. Catalina y yo recorrimos una y otra vez la sección motores que nos hacen ruido, colocando libros que pudieran interesarle al que deseábamos encontrar. Queríamos caerle bien y le llevábamos obras sobre el tiempo y la lectura, temas que asociábamos con su vida del libro. No habíamos no habíamos librado del libro de tapas azules. El libro salvaje nos se podía mover con mayor libertad, pero eso no parecía suficiente. No basta con que te deshagas de un tiburón para que los demás peces se acerquen a ti. Nuestra presa había mostrado curiosidad como una trucha que se acerca a la superficie, pero no habíamos hallado la carnada difícil. En los largos ratos en los que aguardábamos que algo sucedía, como si estuviéramos pescando en un estanque de agua inmóvil, yo pensaba mucho en mi madre. Llevábamos muchos días sin verla y temía que se me olvidara su rostro. Cometí el error de no llevar una foto de ella a casa del tío. La única que había era de hacía mucho tiempo, cuando ella se quedó dormida durante un día de campo. A veces trataba de recordar sus facciones en detalle y sentía que algo no encajaba, como si las semanas se, las, recordaba como sus facciones de detalle. Sentía que algo no encajaba, como si las semanas de separación hubieran sido una terrible goma de borrar. Sabía que tenía el pelo y los ojos castaños, que su nariz era recta y su risa la más maravillosa que había, pero no podía ver todo eso en una ausencia. El tío se había convertido en un cocinero lunático y a mí se me borraba el rostro de mi madre. Para colmo empezaba a perder la fe en encontrar el libro salvaje, pero no quería demostrarlo y esto me ponía más nervioso. Si Catalina se daba por vencida, no volvería a la biblioteca. Hasta ese momento no me había atrevido a decirle que estaba enamorado de ella, porque temía que eso le parecía ridículo y dejar ir a la casa del tío. Prefería ser su sombra que me rechazara como novio. Tío Tito, Carmen, Eufrosia y hasta los gatos parecían enterados de que ella me gustaba mucho, pero yo no me atrevía a darle el siguiente paso. Qué terrible situación. Todo esto me bajó los ánimos. Yo quería ser alguien decidido, una persona que no se equivoca, pero no sabía qué hacer. Por fortuna, cuando más desesperado estaba, Catalina encontró una solución. Me explicó lo que sucedía. Al buscar una carnada para el libro salvaje, nos habíamos encontrado como el tío en la cocina. Escogimos libros para expertos, libros que solo hablaban de otros libros. El libro salvaje quiere algo más divertido, opinó Catalina. Si solo le ofrecemos libros sobre libros, va a pensar que lo queremos clasificar. Lleva mucho tiempo escondido y no creo que quiera hacer un aburrido libro de consulta. Debemos mostrarle que ser leído puede ser una aventura muy divertida. Es cierto, pero ¿a qué libro le puede gustar? ¿Sabes qué creo? Los ojos color miel de Catalina brillaron como cada vez que se le ocurrió algo importante. Estaba ansioso de oírlo, que ni siquiera pude contestar entonces ella dijo, si ese libro va a venir entre nosotros, debemos ofrecerle algo más tentador, como que algo que nos gusta a nosotros. Debemos mostrarle lo que nos gusta para que nos conozca de verdad, como las historias en el río forma de corazón, propuse. Y si no le interesan, preguntó Catalina repentinamente preocupada por su propia idea. Traté de reanimarla. Debe conocernos tal como somos. Si no le gusta lo que más nos gusta, no tiene caso que esté con nosotros. Tiene razón. Así fue como decidimos colocar distintos episodios del río en forma
forma de corazón en sitios donde suponía que podía ser el libro salvaje. Le gustaría lo mismo que a nosotros. Lo más sincero que podíamos hacer era confesar qué clase de lectores éramos. Las historias en el río forma de corazón habían sido modificadas por la lectura que habíamos hecho. Contenían la historia original, pero también lo que nosotros habíamos puesto en ella. Si el libro salvaje quería conocer a quienes podían ser sus amigos, era lo mejor que podíamos ofrecerle. Dejamos la carnada y fuimos a la cocina, donde el tío quiso hablar de la cáscara del cacahuate. Eso nos confirmó que habíamos tomado la decisión correcta con el libro salvaje. Durante días y días leíamos libros que nos hacían ver como especialistas en cosas muy serias. Ahora podría saber que también nos interesaban historias tan variadas como la vida. Lo que pasó al día siguiente fue muy positivo, pero raro. Recorrimos la sección, motores que no hacen ruido, hasta percibir una extraña vibración. De nuevo algo parecía a punto de estallar en ese cuarto. Fue entonces cuando al lado de un hallazgo en el río de forma de corazón avistamos un destello de papel, un lomo blanco sin letras, un libro que parecía casi listo, pero aún estaba impreso. Se asomó por uno de los estantes superiores, lo más difícil de alcanzar. Me puse en el suelo en cuatro patas para que Catalina subiera sobre mi espalda, pero fue inútil. Un segundo más tarde el libro había desaparecido. El pez se acercaba a la carnada, pero no mordía el anzuelo. Lo que empieza cuando algo termina. Tío Tito volvió a conectar el teléfono porque quería hablar con un proveedor de curry de la India. Recibimos una llamada de mi madre. Ya solo estarán 5 días allá, me dijo. Me parecía magnífico volver a verla, pero la buena noticia también me llevó de preocupaciones. ¿Lograríamos encontrar el libro salvaje antes de mi partida? ¿Qué pasaría con Catalina? Con voz segura mamá agregó que papá estaba por regresar. Él vivía en otra casa, pero todos nos seguiríamos viendo. Tu papá y yo estamos en buenos términos y los queremos mucho. Los adultos se especializaban en encontrar palabras que podían significar muchas cosas distintas. Vernos términos era una expresión francamente rara. Significaba eso que él no dormiría en la casa, pero llamaría a la puerta mostrándose una sonrisa. Me logró volver a ver a mi madre. La quería tanto que quería recordarla tal como era, y me daba miedo borrar sus facciones. Sin embargo, en cuanto dijo que ya iba a ir por nosotros, fue como si acelerara un reloj que yo llevaba en mi cuerpo. Me gustó que mamá conservara el buen humor que había mostrado en los últimos días, pero yo tenía mis propios asuntos que resolver. Me quedaban 5 días para encontrar el libro salvaje y para que Catalina se enamorara de mí. Por primera vez estas dos cosas me parecieron conectadas. Colgué el teléfono tan metido en mis pensamientos que tardé en darme cuenta de que alguien estaba junto a mí. Era el tío. Miraba el piso con enorme tristeza. Te voy a extrañar, sobrino, dijo. No, nos quedan 5 días, agregó mostrando los dedos de la mano. ¿Volverás a visitarme? Preguntó con ansias. Claro, le dije. Tu mamá dijo que te cambiarías de casa. Espero que no seas muy lejos, comentó con resignación. La ciudad crecía a toda prisa. La casona del tío estaba en el centro y hubiera sido tremendo que nos mudáramos a las afueras. No quise seguir pensando en mi nueva casa, que de seguro quedaba en Saturno. Así de mal era mi suerte. Tío Tito volvió a desconectar el teléfono y bajamos a la cocina. Estaba tan afectado por la noticia de nuestra partida que no habló de la cocina. Le preguntó a Carmen cosas de la vida de sus peluches, mostrando que se había interesado en ellos mientras hablaba de purés y estofados. Prefiero que hoy cocine Eufrosia. Desvió la vista al reloj en la pared de la cocina y exclamó: son las 10 y Catalina no ha venido. Sentí un hueco en el estómago y fui a la farmacia. La encontré detrás del mostrador, ocupada como nunca. Me explicó que algunas escuelas ya habían vuelto a clases y los alumnos se habían contagiado con los virus y las bacterias que atraparon en las vacaciones. Tenía que ayudar a sus padres. No puedo ir a la biblioteca, dijo con frialdad. Más que ocupada, parecía molesta. Su mamá me trató con la amabilidad de siempre. Preguntó por mi hermana, mi madre y mi tío. Luego me dijo que veía un poco cansada a su hija. Si la veía cansada porque le había puesto a trabajar. Era Catalina la que quiere estar ahí. Se había aburrido de la biblioteca o algo aún peor, se había aburrido de mí. La vi trabajar con maravillosa eficiencia. Al cabo de un rato me atreví a hacerle la terrible pregunta: ¿qué te pasa? Catalina tenía cara de estar molesta, pero contestó como hacen millones de seres humanos cuando están molestos y no quieren decirlo. Se quitó un mechón del pelo con un soplido y dijo: ¿a mí? Pensé en decirle: claro que a ti. ¿Con quién crees que estoy hablando? Pero su voz sonaba a lumbre y me dio miedo ofenderla. Quería que estuviera de buenas o como diera el lugar. No se me ocurrió otra cosa que preguntarle. ¿Hice algo mal? En ese momento hubiera aceptado cualquier culpa. Le hubiera pedido perdón a Catalina por las cosas más raras, aunque nada se hubiera hecho y ni siquiera las hubiera pensado. Por guerras de otras épocas y naufragios en mares lejanos, mi único interés era que volviera a sonreír como antes. No te preocupes, dijo ella, en un tono indiferente que casi me mató de la preocupación. ¿Qué te pasa? Exclamé con poco control. ¿Quieres que te lo diga? Los preciosos ojos de Catalina me vieron de
de horrible manera. Sí, contesté como alguien partido de la mitad. ¿Ves esta receta? Me mostró un papel que le había entregado a un cliente. Sí, contesté, como alguien que sigue partido por la mitad. En la farmacia puede encontrar las medicinas más raras. Ya me cansé de buscar un libro que nunca aparece. Estamos a punto de lograrlo. No lo creo. Tú decidiste que le acercáramos los libros del río en forma de corazón. Fue una mala idea. Solo sirvió para que jugara a las escondidas con nosotros. Aquí mi trabajo es útil, Juan. Aunque el contenido de sus palabras no era muy bueno, me gustó que dijera mi nombre. Desde niña Catalina trabajaba en las vacaciones con sus padres. Estaba acostumbrada al trajín de la farmacia y le gustaba ayudar a la gente que necesitaba remedios. Yo nunca había trabajado y no podía saber qué era eso, pero lo imaginé por primera vez en esa difícil mañana. Está bien, le dije a Catalina. Debía agregar algo más. Decidí, por ejemplo, que yo solo iba a estar 5 días en la casa y necesitaba su ayuda con urgencia para encontrar el libro. Pensé que si ella no quería acompañarme por diversión, no tenía caso que me acompañara por lástima. Le di la espalda y caminé hacia la puerta. Catalina me alcanzó antes de que yo saliera. Sigue buscando el libro por tu cuenta. Estoy segura de que lo vas a encontrar. Entonces comprendí una diferencia entre Catalina y yo. Ella tenía un sitio que extrañara si pasaba mucho tiempo en la biblioteca, y en cambio yo solo tenía la biblioteca. Crucé la calle tan cabizbajo que casi me atropellé un taxi. Entré en casa del tío sin volver la vista atrás. Me propuse encontrar el libro para probarle a Catalina que podía hacer algo decisivo sin su ayuda. Además, no tenía cosa que hacer que otra cosa que hacer en el poco tiempo que me quedaba en la casa. ¿Quieres que te ayude, sobrino? El tío se acercó con una libreta dispuesta a anotar los títulos de los libros a medida que los revisaba. Había sido tan amable conmigo que no pude rechazar su compañía. Recorrimos la sección motores que no hace ruido, sin otro resultado que un calambre en mi pierna derecha y una tempestad de estornudos de la nariz del tío. Se le había desacostumbrado al polvo de los libros. Decepcionado, el tío me dijo: no soy un lector, Princeps. Los libros se dan cuenta. Necesitan dos para esta búsqueda, pero yo no hago una buena pareja. Con estas palabras se dio por vencido. En la parte no tuve ánimos de seguir buscando. Entré en la sección del pescado y su anzuelo y un título llamó mi atención: Los misterios de París. Era extraño que estuviera en esa parte de la biblioteca, pero ya me había acostumbrado a los caprichos altos de los libros. Cuando empezaron las vacaciones yo odiaba esa ciudad porque mi padre se había ido ahí sin nosotros. Luego cuando papá habló conmigo me contó el puente que construía y de lo mucho que me extrañaba. Me pareció un sitio menos malo. Ahora comenzaba a interesarme. Regresé a mi cuarto, abrí el libro y comencé a leer. Contaba muchas historias a la vez, la de gente que había sido tremendamente malvada o tremendamente buena. Ahí todo era tremendo. Eso resultó perfecto para alguien abrumado de problemas. París me pareció como una enredadera de conflictos que podía hacerme olvidar el mío. Al caer la noche entendí por qué ese libro apasionado estaba en la sección El pescado y su anzuelo. Era mi carnada y me había pescado. Gracias a él sobreviví a un día que me parecía insoportable. No paré de leer en toda la noche. A la luz del día, sorprendido con el libro abierto, luego dormí un par de horas, bajé por unas galletas y seguí leyendo en la cama. No hice otra cosa en todo el día. Mientras me metía en todas esas historias ajenas, no dejaba de pensar en Catalina. La gente iba a su farmacia a buscar remedios para enfermedades. El único remedio que a mí me interesaba ahí era la propia Catalina. Como ella no quería estar conmigo, el remedio para su ausencia era viajar a otro mundo, leer historias emocionantes que me ponían la piel de gallina, pero que acababan por hacerme pensar en Catalina. Era como estar en un laberinto emocionante, pero a fin de cuentas un laberinto. Al terminar el libro que sentí que conocía a París mejor que mi padre. El tío me visitó en mi cuarto, puso una cara muy triste como si llegara a mi entierro. No has salido de la cama, ¿te sientes bien?, preguntó. Me siento mejor, le dije, y era verdad. La gente se metía a la cama para aliviarse de una enfermedad. Eso hice y mi medicina fue la lectura. A la mañana siguiente ocurrió un milagro. Bueno, ocurrió algo que me pareció un milagro. Catalina tocó el timbre. ¿Por qué no me explicaste? Fue lo primero que dijo. Que tu mamá va a venir por ti. ¿Cómo lo sabes? Carmen fue a la farmacia. Desvié la vista a mi hermana y ella me dijo: la idea no fue mía, fue de Juanito. Es tonto, pero a veces se le ocurre algo. Tal vez Andrés habló con él. Carmen también le había contado cómo sacarnos de la casa el libro de tapas azules. Catalina estaba muy admirada de lo que había hecho y de que no le hubiéramos presumido. Tenemos que encontrar el libro salvaje, dijo. No hay tiempo que perder. Me encantó su cambio de carácter. Estaba tan emocionada que al entrar en la sección de motores que no hacen ruido, le di un beso. Sentí su piel suave, sentí un olor algo dulce y magnífico. Sentí un vacío en el estómago, sentí un cosquilleo en las plantas de los pies, sentí que viajaba a las estrellas, sentí que flotaba, sentí mi corazón y mi sangre, supe que había salido de mi cuerpo y eso me permitía sentir con más fuerza. ¿No es esto mucho sentir después de un beso? Si es mucho y me falta
fascinó. La piel de Catalina sabía a perita de anís, no sabía algo mejor, a espuma de perita de anís, o quizás aire de perita de anís. El caso es que sabía algo que nunca he probado y magnificó, sabía a piel. No pude seguir precisando mis sensaciones porque un libro cayó en mi cabeza. Era una casualidad, una señal. Reaccioné a los libros a lo que yo había hecho. Debía darle otra vez a Catalina para hacer la prueba. Mientras pensaba en esto ya me alejaba rumbo al fondo del cuarto. Me quedé en mi sitio sin revisar ningún libro, contempladamente feliz de que Catalina estuviera conmigo y sacrificara su día en la farmacia donde podía ver tanta gente y enterarse de lo que sucedía en la ciudad. Las bibliotecas eran sitios apartados y no podía sentirse solo ahí. Qué divertido sería estar en un lugar que fuera mitad biblioteca y mitad farmacia. Un sitio donde uno pudiera conversar, saber de lo que pasa en la ciudad y al mismo tiempo pudiera leer. Un sitio donde la imaginación fuera parte de la realidad. Un sitio como remedio para las enfermedades que se curan con pastillas y las que se curan con libros. Entonces pensé en algo que decidió ese día. La primera vez que el libro salvaje se acercó a nosotros, Eufrosia, Carmen, el tío y los gatos estaban en la habitación. Tal vez el libro se acercó porque se sintió rodeado de vida, sintió que no lo íbamos a dejar solo y podíamos adoptarlo. Pero después no hicimos otra cosa que mandarle señales con libros. Sintió curiosidad con las historias del tío, el río en forma de corazón, pero eso no fue suficiente. Debíamos comunicarle que era uno de nosotros, que no solo formaba parte de la biblioteca, sino que estaba en su casa, con su familia. Corrí hasta Catalina y le expliqué lo que pensaba sin hacer pausas para respirar. Casi me atraganté. No sabía que pudieras decir tantas palabras. Sonrió y ella vi sonrió ella y vi mi diente favorito, apenas encima al de junto. ¿Qué hacemos?, preguntó. Darle la bienvenida a la casa. Espérame aquí. Caminé hacia la puerta y vi el libro que me cayó encima cuando pasé a Catalina. Se llamaba El hombre que duerme. Aquel libro había querido despertarme. Ahora debíamos despertar el libro salvaje. Carmen llegó al cuarto cargada de peluches. Eufrasia llegó de mal humor porque había dejado un surcido pendiente. El tío llegó muy intrigado y dominó. Marfil y Obsidiana llegaron felices de disponer de un tazón de cronopios. Le pedí a todos que todos nos acompañaran mientras Catalina y yo buscábamos el libro. No estábamos ahí para cazarlo, sino para invitarlo a vivir con nosotros. Un par de veces creímos que su lomo blanco que no lográbamos darle alcance. Quizás se trataba de una lesión de nuestros ojos. Cansados y ansiosos de atrapar de una vez por todas aquel libro, el día terminó con sándwiches hechos a toda presa por Eufrosia, que la verdad sea dicha no fueron muy sabrosos. La cocinera estaba de mal humor, no le gustaba pasar horas y horas junto a libros que no tenían deseos de leer. Tal vez su mal humor fuera contagioso para el libro salvaje. Decidí modificar la táctica. Le pedí a Eufrasia que llevara ropa para surcir y al tío que hiciera un guiso entre los libros. Debemos vivir del modo que más nos gustara, para que el libro nos conociera mejor. El tío había dicho que Catalina y yo éramos lectores príncipes. Lo que yo pienso es que éramos lectores normales con muchas ganas de encontrar un libro que nos gustara. Haríamos cualquier cosa para llegar a esa historia. Mientras Carmen jugaba con sus muñecos, Eufrasia arreglaba la ropa y el tío amasaba una pizza en forma de reloj. Catalina y yo revisábamos los estantes. A veces nos tomábamos de la mano y yo le acariciaba el pelo. Llegó el momento esperado que ella me diera un beso. Entonces aprendí que a veces dos milagros ocurren al mismo tiempo. Sentí los labios suaves de Catalina mientras Carmen gritaba: "El libro blanco". Fuimos a la parte del cuarto donde ella jugaba. No lo vi yo, dijo Carmen. Lo vio mi conejo. Tiene muy buena vista. Además es presidente de los peluches. ¿Dónde está el libro?, le pregunté. Ahora sí crees que los peluches están vivos. ¿Eso qué tiene que ver con el libro? Si crees que mi conejo tiene buena vista, me preguntó. Tu conejo tiene excelente vista, le dije. Es la tercera repisa, junto al rincón. Hace mucho rato que mi conejo lo está viendo, dijo Carmen. Busqué la tercera repisa, ahí estaba. Sentí la respiración de Catalina en mi nuca, como si una brisa suave, y avancé hacia el libro. Esta vez no se resistió. Toqué el papel rugoso, toqué sus páginas. Lo sostuve. Era un tiempo ligero y denso. Un libro compacto, agradable. Tío Tito, Frost y Carmen y los gatos se congregaron alrededor de nosotros. Catalina abrió el libro. Las páginas estaban en blanco. Tanta búsqueda para nada. Vi el techo que también estaba en blanco. El libro salvaje era un libro vacío. Entonces percibimos una vibración, como un motor que arranca. El libro temblaba. Parecía que las páginas sentían cosquillas al ser vistas por primera vez. No estaba acostumbradas al ser recorridos con los ojos. Luego el libro pareció calmarse, como un gato que le frotan el lomo, aunque nosotros solo lo frotábamos con nuestros ojos, deseosos de leer su historia. Pero ahí estaban esas páginas blancas, como la leche o la nieve. Tenía sentido haber luchado tanto por conseguir una aventura sin letras, una historia sin palabras, un cuento en blanco. ¿Qué debíamos hacer? Agitarlo o apretarlo para que escupiera al fin su mensaje, si es que tenía uno. Catalina pasó sus dedos sobre las páginas
Quisiera leer al modo de los ciegos. Espera un poco, dijo el tío con la voz cortada por la emoción. Así fue como de tanto desearlo, las letras se formaron ante nosotros, poco a poco, si no en un santiamén. El libro ya estaba escrito, pero necesitaba que fuéramos sus cómplices para mostrarse. El libro salvaje había viajado sin enseñar su historia y al final se decidía a abandonar su vida solitaria. Estaba en su casa. Nunca olvidaré los días que pasé en casa del tío Tito, ni las peripecias que los llevaron a encontrar ese libro tan especial. A partir de entonces leí los demás libros como si también los hubiera atrapado y solo a mí me mostraban sus letras. Al día siguiente nuestro hallazgo mamá pasó por nosotros. Verla fue algo extraordinario. No solo recuperé el rostro que había temido que desapareciera en mi recuerdo, sino que me sentía muy ligero, como si hasta entonces llevara una carga muy pesada de la cual podía al fin despojarme. El querido Tito se emocionó mucho en la despedida y me dio unos cronopios por el camino. También le dio gusto saber que nuestra nueva casa no quedaba lejos de la suya. Antes de que saliéramos dijo algo inesperado. He aprendido mucho durante tu estancia, sobrino. Ahora hasta te tengo ganas de salir a la calle. Los libros mejoran rodeados de vida, es lo que tú me has enseñado. Te iré a visitar, pero no te preocupes por atenderme. Llevaré mi propio té de pipa. Viajaré en autobús aunque los demás pasajeros tengan caspa. He roto el cascarón de mi soledad. Me siento como un pollo ilustrado y recién nacido. Tengo canas en vez de plumas, pero no hay pollos perfectos. Mi tío seguía siendo el pariente más raro y simpático que yo tenía. Luego me entregó el libro salvaje. Es tuyo, dijo. Han pasado muchos años desde que ocurrió esta historia, pero no he podido olvidarla. Tampoco he olvidado a Catalina. Ella siguió trabajando en la farmacia hasta que tuvo edad para casarse conmigo. Mis padres hicieron sus vidas por separado, pero yo no dejé de ver a ninguno de los dos. En los momentos de angustia sé que me sentía más en que me sentía más solo. Los libros fueron mis compañeros. Desde entonces hasta han estado conmigo en las buenas y en las malas. Al fin he contado la historia que guardaba como un secreto. Por cierto, casi me iba de estas páginas sin decir de qué trata el libro salvaje. Hagamos una pausa emocionante en la que está permitido respirar hondo y si es necesario comer una galleta para recuperar las energías. Muy bien, podemos continuar. Aquel día inolvidable, Catalina, Eufrosia, Carmen, el tío, los gatos, los peluches y yo miramos las páginas en blanco hasta que el libro se decidió a mostrar las peripecias que tenía escritas. El libro salvaje comienza de esta manera. Voy a contar lo que ocurrió cuando yo tenía 13 años. Es algo que no he podido olvidar, como si la historia me estuviera tomando del cuello. Sí, el libro salvaje comienza igual que este libro, pero cada lector agrega algo distinto. Has leído la aventura que viví para conseguir la obra que tienes en las manos. Lo que sigue ya depende de ti.